¿Qué tal, amigos de Buenas Razones para Conversar? Hoy en este podcast vamos a hablar de viajes. Seguramente ustedes han pensado inmediatamente en subirse a un avión. Pues hay otras maneras de viajar y es de eso vamos a conversar con Raúl el Ruso Ricaurte. Me está faltando el apellido ruso, ya le vamos a preguntar quién es el protagonista de Vespeando al Mundo con Antonia. O sea que Raúl anda con una chica en sus viajes. Raúl, bienvenido a Buenas Razones para Conversar. Hola, hola, qué gusto, gracias por tomar en cuenta mi proyecto, pues y para poderles contar un poquito de las travesuras que hacemos con Antonia por todo el lado. Qué chévere. La primera pregunta es la que dije. El ruso, ¿cómo así ruso? Me falta el apellido ruso. Ricaurte no me suena. ¿Cómo así lo bautizaron el ruso? Bueno, el ruso nace hace muchos años, más o menos en el 98, imagínate, en un partido de Estados Unidos contra Rusia en el Mundial. Y estábamos viendo con la familia y los primos y todo, y por ahí uno de los primos, oye, estás igualito al ruso, y quedó de ruso. No hay mucha historia, pero es porque me parecía un fútbol de Rusia. Además, se pareció a algún jugador, futbolista ruso y se quedó Sí, como sí. el ruso. Vespeando el Mundo es un proyecto que me llamó la atención cuando lo encontré en las redes sociales. Me pareció interesantísimo. Conocemos otros viajeros. Idealmente no se me ocurría que alguien elegiría para viajar una Vespa que suena a una moto de ciudad. Y cuéntame un poco sobre esa selección del vehículo para vespear el mundo. ¿Y qué ha sido para ti vespear el mundo? Bueno, sí, yo en el 2014, bueno, realmente inicia todo ahí en el 2014 en el Mundial de Brasil. Me Ujú. fui de mochilero con amigos, logramos llegar para allá y cuando volvimos, luego de 7 meses, bueno, yo soy fotógrafo y tenía mi estudio fotográfico, decidí ya no vender mejor todo y salir. Quería volver a salir porque encontré el fotopaisajismo como mi principal interés fotográfico. Entonces quería viajar un poquito más y conocer las culturas, ¿no? Así fue que inicialmente iba a salir en un escarabajo, pero pues ya averiguando vi que era más costoso todo, entonces preferí una moto y de esta manera busco en el internet las mejores motos para dar la vuelta al mundo y en uno de los links que asomó entre las 10 mejores estaba la Vespa en quinto lugar. Entonces me llamó mucho la atención una moto pequeña, una moto que no tiene piñón, no tiene cadena, que puedes cambiar la llanta como la de un auto, tiene llanta de emergencia incluida, que va completa. Entonces me pareció muy chévere. Empecé a averiguar las motos por acá hasta que logré conseguir una. Lastimosamente en esa moto no pude salir, ya estaba lista la moto y porque no estaba mi nombre y hubo un problema en el paso de dominio hasta que conseguí otra moto que otra vez para que fue Antonia y con ella pues ya pude salir. Antonia, ¿por qué le pusiste Antonia a la moto? Antonia, a ver, Antonia fue mi maestra de kindergarten a los 5 años. Ella fue la persona que me enseñó a leer, escribir, a ver el mundo. Y ahora es la moto, cuando salía, iba a ser otra maestra, ¿no? Que me iba a mostrar el mundo, que me iba a presentar gente, me iba a mostrar lugares. Y decidí ponerle en honor a mi primera maestra, Antonia, a mi motito para llevar esa maestra, ¿no? En mi ruta. Qué genial. ¿Qué hizo bien Antonia, tu profesora de preescolar? Bueno, era una señora ya de tercera edad, no era viejita, pero Oh. era muy linda, se portaba muy bien, nos cuidaba mucho, tenía mucha paciencia. Me gustó, nunca lo olvidé, imagínate, tantos años, ahora tengo 43 años, ahí tenía 5 años, es decir, 38 años, que todavía la recuerdo y pues imagino que hizo un gran trabajo de lo que yo recuerdo y lo que ha de haber sido ya viendo fuera como padres, ¿no? Ver a tu hijo con una buena profesora. Sí. Creo que hizo muchas cosas bien, por eso es que le bautizo a mi motito Antonia. ¿Y cómo se comportó? No, antes de preguntarte cómo se comportó Antonia en los viajes, quiero saber qué viajes has hecho, a dónde fuiste, eh, porque dice el mundo es tan grande. Cuéntame, ¿qué Sí, mundo has visitado con Antonia? bueno, ahorita obviamente se ha hecho por etapas, voy viajando 8 años ya, salí de Quito, yo soy de acá, junto a Antonia, somos de acá, salimos de la mitad del mundo hacia Ushuaia. Ushuaia es el país más austral del planeta en Argentina, Ujú. en la punta del frente de la Antártida, y de ahí logramos subir hasta Alaska, también a la punta,
norte y volver a casa. Es decir, pasamos 20 países, 20 países, 40 fronteras, vamos 192,000 kilómetros recorridos. Por ahora hemos completado solamente América, ya está completo. Queremos ver si para el otro año 2027, preparándonos de este año 26, cruzar Europa, Asia y seguir para África, ¿no? Por eso el proyecto se llama Vespeando el Mundo, porque con el tiempo tengo que sumar el mundo, no solamente América, pero pues vamos por partes, así que vamos rodando por todo lado. Nunca, ahora sí, ¿cómo se comportó Antonia dijiste 142.000 kilómetros? 192,000. 92.000, ¿cómo se comportó Antonia en 192.000? Sospecho que las Vespas normalmente no hacen esos viajes. Bueno, la Vespa fue una moto hecha para la ciudad, sí, pero pues es tan bien hecha que ha podido demostrar no solamente en mí, sino en otros viajeros que puede rodar, ¿no? La motito se ha comportado bien, en verdad. Obviamente yo salí sin saber nada de mecánica, salí un poco asustado por ese tema, aparte de todos los sustos que te da al inicio, ¿no? Y aunque tú no lo creas, el primer daño que tuvo Antonia fue en Tucumán, Argentina. O sea, pasé Ecuador, pasé Perú, pasé Bolivia, el altiplano, todo, y recién allá se me dañó. Y no fue un daño realmente, fueron los discos de embrague, que es mantenimiento, ¿no? Entonces, mientras tú le hagas un buen mantenimiento a la motito, ella va a durar. Lo que sí, sí, bueno, en tantos kilómetros sí me ha tocado cambiar 2 cilindros, 2 pistones, ya voy en el segundo cigüeñal. Bueno, obviamente llantas, bujías, todo eso desgaste hay que ir cambiando periódicamente, pero pues la moto en sí me ha enseñado tanto que ahora yo mismo la arreglo, tengo varias más, tengo un club también y a los chicos los ayudo también. Entonces he portado también que llegué a amarla tanto y que ahora mi vida gira alrededor de la Vespa, ¿no? Entonces sí, es algo muy loco. Es una moto muy confiable y duradera, sobre todo. O sea que pasaste de no sabía nada de mecánica, ahora tengo varias y ayudo a otros que tienen Vespa y ya sé de mecánica. Sí, señora, ya tenemos algunas Vespitas, tengo 6, imagínate, me enamoré de ellas. Aparte de las del club, aparte de las que van llegando, de la gente nueva, todos siempre estamos metiéndoles manito. Hay un taller de un amigo que nos presta espacio, entonces ahí vamos trabajando. Y sí, pues ahora mi vida prácticamente gira alrededor de la Vespa. Qué maravilla. Además es una moto que me parece preciosa, muy linda. Sí. Viajar de esa manera, desde Ushuaia, que sí sé dónde queda, hasta Alaska, habrás tenido mil historias que contar. Pero voy a empezar por preguntarte por los lugares más bellos, los que te deslumbraron. A ver, claro, hay muchas historias para contar. Imagínate en un viaje así, como yo digo, todos los días son sábados. Entonces, claro, tienes gente nueva, lugares nuevos, comida nueva, valores nuevos, vistas nuevas. Bueno, todo es nuevo. Entonces, sí, sí, hay muchas, muchas historias. Los partes más bonitas, bueno, cada país tiene lo suyo, ¿no? Ujú, Eh, por ejemplo, acá en Sudamérica, obviamente está Chupichu, tienes las líneas de Nazca, tienes la Huacachina en Perú, tienes el desierto de Atacama en Chile, tienes ¿cómo es? Las cataratas de Iguazú en la Triple Frontera, tienes el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. Tenemos la mitad del mundo acá, tenemos todos los volcanes de Ecuador, también obviamente Ecuador es uno de los países más ricos en tamaño territorial, entonces vale la pena también decirlo. Bueno, Colombia también tienes un montón de cosas, o sea, hay en toda tienes el Caribe de Venezuela, tienes la historia y todas las iglesias de Centroamérica, donde recién se iniciaba toda esta historia de la religión y todo, acá en América. En México, no se diga, del papá de Latinoamérica, tiene increíbles eh, pirámides. Y Estados Unidos y Canadá no, también tienen todo. Pero a ver, los lugares, te voy a dar 3 lugares que quizás a mí ujú, uno, yo le pondría a Machu Picchu. Eso es impresionante, sí. ujú. Otro lugar que te puedo poner es el Gran Cañón en Colorado también. Eso también es una locura. Y ahí es que hay tantos lugares. Y otro así que también me encanta puede ser, ¿cuáles son tantos? Podría ser el Caribe venezolano, ¿no? La playa del Caribe de allá. Creo que son las playas más lindas de todo. Qué Sí, belleza. hay muchas. Si nos ponemos no existe un lugar, es una pregunta muy difícil cuando me la hacen, Ujú, es que más me gustó, entonces no hay un lugar, hay muchos lugares, no hay uno más ujú. que otro, diferentes también, pero sí, estamos llenos de muchas cosas hermosas alrededor.
Qué hermoso. ¿Sentiste una experiencia espiritual? No estoy hablando de una religión, en algún lugar, es decir, dijiste, si existe un poder superior es esto. Sí, claro, bueno, justamente en Machu Picchu acampé, he estado 3 veces allá y la primera vez que fui fue de mochilero cuando viajaba en el 2014 a Brasil. Ahí acampamos en las rieles del tren porque hicimos caminando los 2 días del Camino del Inca y claro, no teníamos nada de contaminación lumínica, ¿no? Entonces era Mm. totalmente oscuro y esa noche fue justamente despejada y se veía toda la Vía Láctea, ¿no? Era impresionante, sin celulares, sin nada, o sea, sí a la Mm. vista, era impresionante. Ahí yo creo que me sentí parte del universo, ¿no? Porque la veía a la Vía Láctea, la única vez que la he visto así, o sea, de ahí la he visto en telescopios y todo, pero así en Ujú. vivo y en directo, la vi ahí, creo que ahí fue cuando me conecté con el universo y dije, oh, wow, esto sí esto es la espiritualidad realmente, ¿no? La energía global que nos mantiene a todos vivos, ¿no? Entonces creo que fue ahí. Machu Picchu es un lugar que todo el mundo tiene que ir alguna vez en su vida. Qué hermoso. Y seguro construiste relaciones, porque no he leído las experiencias de otros viajeros o que van en furgoneta o que van, como tú dices, un escarabajo, en moto, y siempre hablan, y es más, recuerdo uno que iba pidiendo posada, que ya te preguntaré si llegabas a hoteles, casas, carpa, ¿cómo lo hiciste? Sobre todo porque exige presupuesto. Pero la pregunta es de las personas inolvidables o de esas experiencias, decir, qué buena gente esta gente. Bueno, eso creo que es lo más valioso del viaje realmente. Cuando a mí me preguntan qué es lo más bonito, siempre le digo, lo más bonito no fue un lugar, sino fue justo la gente que fui conociendo, ¿no? Es Mm. impresionante cómo lugares desde el primer día, desde el primer día que sales, bueno, eso me pasó a mí, he escuchado a muchos amigos viajeros igual, que desde el primer día que tú sales y soltaste todo y ya te embarcaste en esta travesía, en este viaje, cambia todo, ¿no? Entonces como que el universo empieza a jalar a tu lado, a demostrarte que no estás solo y te empiezas a dañar, a bajar la llanta, te gastes sin gasolina, cosas sencillas realmente, pero que quizás por inexperiencia o por A o B razón no tienes las herramientas o no tienes cómo solucionar. Siempre aparece alguien en el camino que yo les digo, muchos de nosotros lo decimos como los ángeles de ruta, ¿no? Porque en verdad, o sea, a mí me ha pasado que he estado 6, 7 horas en un lugar esperando en Bolivia, en el altiplano ahí solo, sin saber qué hacer, pues no tenía, no funcionaba el embrague, y ahí no sabía mucho en mecánica. Y luego de 7 horas pasó un camión de piedras, fue a dejar las piedras, me dijo, regresa en 2 horas, y regresó. Pero no teníamos cómo entre los dos subir la moto al camión de piedras. Nos tocó esperar como 1 hora y apareció una camioneta en el medio de la nada con 8 personas, que eran los ingenieros y los empleados que trabajaban en las antenas ahí en las montañas, ¿no? Y justo pasaron por ahí y ellos me ayudaron a subir la moto al camión y pude salir. O sea, de esas historias tengo muchísimas, porque hay mucha gente buena, ¿no? Realmente, lastimosamente, las noticias, la prensa, nos saben mostrar mucho que es la maldad del planeta, ¿no? O sea, nos hacen creer que son más malas las personas que buenas y no es nada que ver. Somos más los buenos, en verdad. Hay mucha gente buena, mucha gente, no importa tu nacionalidad, no importa tu color, tu raza, lo que sea, la gente te va a ayudar. A mí me han apoyado desde gente con mansiones hasta gente que no tiene ni dónde dormir, en verdad, literal, que duermen bajo los parques, pero se alucinan con la moto, con el viaje, y les cuentas una historia porque estás por ahí y te van dando lo que menos tienen. Y en verdad, el que menos tiene es el que más da. Eso es impresionante también. Wow, eso sí es impresionante y siempre seguirá siendo impresionante. Y sobre todo que el que menos tiene te da a veces lo único que tiene, porque el que mucho tiene, pues te da lo que le sobra. Y es otra, definitivamente es otra experiencia. ¿Te topaste con lo malo? ¿Te asaltaron alguna vez o sufriste alguna agresión? Porque también nos pasa. Bueno, mi viaje realmente ha sido muy bendecido, en verdad, gracias a Dios, gracias al universo, porque nunca me han asaltado. Me ha asustado pensando que me van a robar, pero nunca en sí me han asaltado. Si se me han perdido cosas, han sido a mí que se me han caído, o se me han perdido a mí mismo por despistado o por A o B. Eh, me he caído, creo que lo negativo ha sido justamente alguna caída, no fuerte, en verdad, porque he Ujú. podido levantar,
nomás cuando subí a Venezuela el año anterior, eh, fue mi primer choque, en verdad, que me chocó otra moto en Barrichara, allá en el norte de Colombia. Ahí sí se me rompió el timón y todo, pero pues la pude hacer. Pero de ahí no, nunca me han robado, me han asustado, quizá por molestar, pero no, no, nunca jamás me han robado. Como te digo, tenía accidentes, pero muy, muy leves, de caídas sencillas. De ahí, bueno, negativo podría ser mi computadora y mi cámara profesional, me la lanzaron en el Darién. A mí me tocó cruzar Colombia, Panamá, el estrecho del Darién 5 días en lancha y en una de estas movidas de lancha, cambiados de día, lanzaron mi maleta sin saber qué tenía dentro y me rompieron el computador y la cámara con los lentes, imagínate. Y Pena. ahí pues, yo no, obviamente, estás en alta mar, estás en el medio de la nada, eso fue ahí en Sapsurro, eso es ya Colombia, Panamá. Y no pude hacer nada, porque es gente realmente humilde, quizás está peligrosa también, Ujú. entonces no ni enojarme. Entonces, claro, me comí mis palabras para adentro, me remordí la lengua y continué. ¿No? Obviamente, cuando ya desembarqué ahí sí pegué el grito al cielo, pero pues ya no podía hacer nada. Sí, borrón y cuenta nueva, y de eso se trata, ¿no? El camino, la ruta, que hay que saber tomar las decisiones y estar positivo sobre todo para que sigas generando esa buena vibra que las personas te van dando en la ruta. De eso se tratan casi todas las pérdidas en la vida, es decir, no cuánto pierdes, sino qué haces con la experiencia, ¿no? Y me imagino Vamos a que si vas haciendo un viaje de ese tipo, o desarrollas resiliencia o estás perdido si te vas a hundir con las dificultades, porque dificultades debe haber muy a menudo. Y allá va, ¿con qué plata? ¿Dónde dormías? ¿Cómo pagabas la comida? O sea, me suena costoso y además me suena sí, cuenta. Bueno, aunque tú no lo creas, no es nada costoso viajar si es que sabes cómo hacerlo. Obviamente yo no sabía y fui averiguándolo y aprendiendo en el camino. Pero sí te puedo decir que aunque no lo creas, yo salí con $200 en el bolsillo. Compré la moto, arreglé la moto, vendí el carro, pagué deudas, le dejé plata a mi mamá y con lo que me quedó en el bolsillo, bueno, compré repuestos y cosas que me decían de todos los consejos que yo preguntaba, ¿no? ¿Qué llevar, qué repuestos, qué herramienta? Conseguí todo eso y lo que me sobraban $220. Bueno, con eso salí y dije, vamos a ver, imprimí unas camisetas, unas gorras, unos stickers, unos parches, unas postales. Entonces yo iba parando y la gente me preguntaba, ¿y cómo vives? Ah, vendo, a ver, déjame ver. Claro, yo tenía vergüenza al principio de vender, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a salir a una plaza y parquearme y poner. Ahora pues lo hago tranquilamente, porque la gente obviamente quiere apoyarte, le gusta mucho y te empiezas a dar cuenta en el camino que la gente eh, quizás, por ejemplo, yo le pongo una postal a voluntad y me han dado en voluntad $100 por una postal. Y yo, no, no, pero llévate las 8, la colección de 8. No, no, porque eso te sirve. O sea, es gente muy querida, la gente te ayuda mucho. Existen muchos de motoposadas, hay unos grupos, por ejemplo, hay el MAI, que es el Motoayuda Internacional, o el SOS Ecuador, Colombia, Perú, que son motoposadas, ¿no? Que abren sus puertas a otros viajeros, motoviajeros. Entonces tú llegas, tú entras a la red, tú les escribes, ellos te agregan a la red, entonces dices, mira, ¿qué tal? Yo soy Raúl, estoy viajando de Quito y voy para Lima, por ejemplo. Ok, mira, en Lima tenemos estos puntos, pues ahí hay gente que te puede esperar, avísanos cuando estés cerca, te piden obviamente toda la información tuya, sangre, contactos para cualquier accidente, cualquier cosa. Es una comunidad muy chévere. Entonces tienen ese apoyo. En mi caso, como vespista, existen muchos clubes Vespas acá en América Oh. y me fue espectacular. Justamente yo era lo que buscaba, era eso, obviamente por repuestos, por el mundo, porque es lo mismo, porque me entienden en lo que viajo, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a un grupo de motos grandes a estar con un grupo de Vespas mismo. Ahí puedo conseguir, van a mi ritmo. Es otra vuelta, a pesar que he viajado con motos grandes. Pero todo va generando el camino, en verdad. O sea, el dinero, hoy por hoy ya tengo sponsors, ya me apoyan un poco, entonces ya es más fácil para mí. Pero pues empecé así, o sea, hoy quizás luego me voy viajando ya 10 años en la moto, entonces en 10 años ya era hora de tener algo también para poder viajar, un apoyo extra, ¿no? Por Que es el favor. aceite. Bueno, ahora tengo algunos sponsors, pero pues al inicio no tenía nada, más que el aceite y ¿qué más? Ay, bueno, y Marcelo Stacy me dio el traje, el casco, el poncho de agua, las llantas, algunas cositas que voy reuniendo, ¿no? Y obviamente cuando tú llegas a otros clubes de Vespas en otros países y estás con un daño con la moto, ellos te piden que por favor vayas al mecánico
oficial de ellos y ellos te arreglan la moto y no te quieren cobrar ni nada. Entonces llegas a un lugar y te mandan perfecto. Entonces el apoyo Vespista, aparte obviamente hay gente afuera que te sigue, que por ahí necesitas algo, también te pueden mandar algo de platita. Me han apoyado alguna vez, sí, cuando crucé de vuelta el Darién ya no quería recorrer los 5 días de lancha, entonces hice un GoFundMe, pues la gente me apoyó para poder cruzar la moto de Colombia para acá, perdón, de Panamá para Colombia, y pues de un día al otro la tuve a la moto allá, y yo viajé en avión tranquilamente y pude llegar acá a Ecuador. Pero el apoyo va a estar ahí siempre, obviamente, si es que puede ir y la gente, bueno, es como un consejo, ¿no? Si la gente puede tener unos ahorritos, ir un poco más estable, mucho mejor, pero existen muchas formas de no gastarte tu dinero vendiendo, obviamente, como les decía, postales. La gente siempre va a querer un recuerdo tuyo, porque no creen o quizás estás cumpliendo, como yo digo, ¿no? Nosotros los viajeros en general, de todo tipo, estamos cumpliendo el sueño de todas las personas y que en común tenemos y es esa. Entonces, siempre va a haber, o otras veces me ha tocado trabajar también, he trabajado en talleres, he trabajado vendiendo cosas, igual comida, aprendí a hacer garrapiñada de girasol, entonces vendía eso por la Patagonia y con eso podía sacar la gasolina. Bueno, se puede hacer muchas cosas, hay mucho trabajo, hay mucho apoyo, la gente te va a ayudar, solamente hay que salir, despejarte, confiar y seguir el proceso nada más. Hay que confiar mucho en uno. Me impresiona tu capacidad de adaptación. No todos los seres humanos se adaptan así. ¿Qué consideras que fueron tus aciertos más importantes? Es decir, mira, aunque se aprende más de los errores que de los aciertos, yo creo. Es decir, cuando cometes un error ya sabes, y los que tenemos muchos años en la profesión siempre le decimos a los equipos de trabajo, mira, ya me equivoqué en eso, no te equivoques tú. Cuéntame. Yo creo que el mayor acierto que ha sido en mi viaje fue haber elegido justamente eso, una Vespa y no una moto grande. La gente siempre me dice, ¿por qué no elegiste una moto grande? Le digo, porque todo el mundo va en moto grande y en una moto grande va rápido, no disfrutas del todo. No digo que esté mal, debe ser alucinante viajar largo, pero vas más rápido, es otra adrenalina. Pero en cambio en una Vespa, tú vas conociendo un poco más, vas como paseando. Entonces, claro, y a la gente le llama mucho la atención. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, estábamos en Tedling, esto fue un pueblito antes de llegar a, Tolwyn, perdón, un pueblito antes de llegar a Ushuaia, y ya estaba por cumplir mi meta, mi primera meta, ¿no? Mi primer gran sueño. Y cuando llegué a la plaza, obviamente, bueno, un poco antes de esto me pasaron unas 4 motos grandes, súper grandes, unas BM gigantes, 1200. Me pasaron, obviamente, saludando y todo, pero pasaron. Luego yo llegué luego de unos 30, 40 minutos ahí a la Tesling, y cuando yo llego veo que toda la gente del parque estaban como que aglomeradas en las motos de estos chicos. Entonces, cuando yo llego, claro, la Vespa tiene un sonido diferente porque es un motor Ujú. 2 tiempos, ¿no? Todo sonaba y la gente, alguien de ellos regresa a ver y me ve a mí entrando al parque y dice, mira, che, esa moto, mira. Y toda la gente que estaba con todas estas motos grandes corrieron donde mí, ¿no? Entonces ya luego de un rato yo me pongo, estaba averiguando dónde acampar o algo así. Y uno de los chicos de estas motos grandes se me acerca y me dice, oye, che, o sea, nos dejaste locos, dice, porque todo el mundo está con nosotros buenas. Y nos quitaste toda la atención de toda la gente, es impresionante lo que estás haciendo. Entonces, eso también me ha ayudado a mí para que la gente me reciba mucho, tenga más apertura y más lugares, digámoslo así. Es como cuando tú viajas con un animalito, con un perrito, Mm. apertura también para eso, como en no te dejan meter el perro o ingresar con el perrito, en otros lugares al contrario, te apoyan mucho más solamente porque la gente quizás, a ver, yo como motero entro a eh, puede ser mi conexión a otra gente motera. Pero en cambio, si soy motero y tengo un perrito, también la gente animalista va a estar conmigo. Ujú. Entonces, otro nicho de gente ando. Entonces, es lo mismo, ¿no? En cambio, en una moto grande, quizás yo hubiera podido lograr el mismo viaje, pero no creo que hubiera tenido la misma historia. Entonces, creo que el mayor que tuve fue haber elegido una Vespa. Qué chévere. Y finalmente, la familia. Dices que llevas 10 años viajando. Estás mucho tiempo lejos de casa. Me imagino que no tienes hijos, esposa o sí. O la familia, ¿cómo se siente volver y cómo se siente dejarlos? A ver, cuando salí tenía mi novia y mi mamá y mi perro. Ahora no tengo la novia ni el perro, pero tengo a mi mamá, ¿ok? Pero bueno, claro, fue muy duro porque yo me acuerdo cuando me despedí, bueno, de los amigos, hicimos una fiesta, chao, me fui.
Lo más duro obviamente era dejarle a mi mamá y a mi perro, ¿no? Y yo a la novia que tenía en ese momento. Y ellos tres me despidieron. Entonces cuando yo me iba en el retrovisor de mi moto veía cada vez se hacían más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Y cuando salía la Simón Bolívar, que ya es la Panamericana, paré, yo lloraba, ¿no? Yo lloraba como loco, no sabía si iba a volver. O sea, uno no sabe qué pasa, ¿no? Claro. Eh, y paré y me bajé y hablé con la Antonia y le dije, Antonia, a ver, aquí nos vamos juntos, regresamos por aquí o por allá, pero juntos. O sea, ayúdame, yo te ayudo, nos cuidamos, tenemos que volver a ver a la familia. Total, yo arranqué, obviamente no estuvieron al principio muy de acuerdo porque sonaba muy descabellado para ellos. Quizá para mí también, pero yo lo tenía en la cabeza y quería hacerlo y pues lo logré. Tanto así que mi hermano eh, siempre estuvo como que un poco molesto conmigo, mi hermano mayor, porque no quería que le dejara a mi mamá preocupada. Tenía razón, pero pues loco, es mi sueño, o sea, tengo que cumplir, lo siento. Y bueno, tanto así que cuando yo llegué a Ushuaia, él me llamó, fue el primero, ¿no? Cuando yo publiqué algo que llegué allá, fue el primero que me llamó llorando a decirme, puta loco, nos dejaste locos, impresionante, dale, ven con cuidado, cuídate, ya ven para que a ver qué vas a hacer y todo. Y pues él no esperó que yo le dije, loco, no te preocupes, ya estoy bien, ahora voy a subir. Mi hermano vive en Miami. Y ahí yo le dije, loco, y cuídate porque algún rato te caigo. Y él se reía, ¿no? Hasta que unos años después le fue a visitar y llegué a su casa en Miami, claro. Ahora él también hasta por poco quiere comprarse una Vespa, ¿no? Para tenerla allá, porque no, es impresionante. De ahí, lo bueno también por ejemplo, con mi mamá era duro, pero ella tenía mi ubicación real en el mapa, entonces yo siempre me podía ver dónde estaba. Ella es mi primera fan, como decía yo, como digo, yo siempre he sido así, porque ella viajaba conmigo. ¿A qué me refiero eso? Que gracias a la tecnología de hoy, que tenemos justamente estos videos, que podemos vernos, llamarnos, a vernos, lo que sea, eh, ella, por ejemplo, yo en todo lugar no tenía internet, entonces yo llegaba de un punto a otro, yo siempre le avisaba, mamá, llegué, al siguiente día mami va a salir, eh, estar a cepillas, cualquier cosa, para que esté tranquilo. Tanto así que yo llegaba, yo cuando como no tenía internet en ciertos lugares, cuando yo llegaba o agarraba internet, me llegaban un montón de mensajes de ella, con la información de, por ejemplo, si iba a Machu Picchu, ya, en dónde hospedarme, qué hay de comer, cuál es el plato típico, o sea, toda la información, cuáles son las cenas. Entonces ella iba averiguando, consultando, entonces ella aprendía igual que yo. Quizá yo lo vivía, pero ella desde atrás de una computadora me ayudaba con eso, entonces tengo esa conexión con ella, pese a que ya tiene sus añitos, pero pues es una crack en la computadora, y me va ayudando, ¿no? Entonces con ella estuve conectado, me faltaba su abrazo, su beso quizá, pero pues siempre estuve con ella, ¿no? De ahí obviamente terminé con mi novia, obvio la distancia es muy dura Eso sí. y tuve por el camino, de ahí ahora estoy sin novia, entonces por este lado me mantengo un poquito relajado hasta que asome la chica perfecta que tiene que ser viajera, ¿no? De ahí mi perrito era un bulldog que normalmente vive en 8 años, vivió 14 años, me esperó, imagínate, porque a las 2 semanas que yo llegué, él falleció en mis piernas. O sea, impresionante el amor de esos animalitos. Y nada, bueno, ahora estoy con mi mamá, a Dios gracias, la estoy disfrutando un poco más también, estoy viendo con ella nuevamente, entonces la estoy aprovechando al máximo que pueda, porque próximamente igual ya se vendrán más viajes y más historias, ¿no? Pero de ahí a la familia, como te digo, se les extraña, pero tenemos la tecnología que nos permite estar con ellos también. Qué bonita historia, qué bonita historia. Como madre he sentido todo lo que has dicho y me ha parecido maravilloso. Y Gracias. antes de terminar, porque ya se me acabó el tiempo, pues, y si no el editor me jala las orejas, el siguiente viaje, ¿cuándo es? ¿A dónde vas? Cuéntame. Bueno, ahorita, como te digo, tengo un club acá, entonces con el club tenemos muchos eventos. Nosotros hacemos también la Expoferia de Ruedas, tenemos el DGR, el de Distinguished Gentleman Ride, que es un evento que se hace acá anualmente. Y como presidente del club me han dado para que yo haga este evento que es mundial, ¿no? Entonces Ujú. esto tengo hasta mayo. A pesar de eso voy a viajar una vuelta al Ecuador con una marca de llantas Timsun. Vamos a una promoción ahí. Entonces voy a visitar los puntos de ellos. Ya tengo, sería como mi octava vuelta al Ecuador. De ahí para junio estoy viendo si logro llegar a los 80 años de la Vespa a Roma, obviamente en avión, no con moto esta vez para participar. Vamos a ver, estamos trabajando en eso. De ahí viene otro paseo en Ecuador que es de una vuelta al Ecuador,
mi Vespa con una moto grande de alta cilindrada, porque queremos mostrar que podemos viajar dos motos totalmente opuestas, porque yo lo he hecho con varias veces, entonces queremos, y mi amigo también, entonces queremos demostrar eso. Entonces viene ese viaje y para el 2027 ya cruzar el charco para Europa, ¿no? Y empezar por allá. Wow, qué Por bonito. ahí, todo, como pienso en fechas, me lanzaría yo creo que a Bolivia, por ahí, tal vez puede ser de nuevo a Uyuni. Es una de mis partes favoritas también y no está tan lejos, entonces Ujú. me gustaría ver, pero tienen muchos viajes. Con el club viajamos por todo lado, siempre hay viajes a Colombia, Perú también. Entonces hay muchos programas este año. Pero para el otro espero ya cruzar por otro lado. Qué buena historia. Te agradezco de verdad, Ruso, por darme esta linda entrevista y por escuchar tu buena vibra. Qué cosa más bonita como miras la vida. Qué linda tu relación con tu madre. También tuve un perro que vivió 9 años y sí sé de qué amor hablas. Así es que mucha suerte en todo lo que emprendas. Y qué linda que es la Vespa. Has elegido muy bien. Un abrazo muy fuerte para ti. Con todas ellas, mira. ¡Oh, qué Ay, belleza! ¡Qué maravilla! muchísimas igual para ti, un gusto pues de conocerte y ser parte de tus podcasts. Estaré más pendiente de ellos también. Y pues ahí cualquier cosa vamos conversando. No se olviden de seguirme en redes como Vespeando el Mundo para que se contagien un poquito de esta vibra viajera.